Malditos veganos que lo cuestionan todo, que buscan un mundo mejor para los animales. Malditos veganos, tu espacio de confianza. Bienvenidas un día más a Malditos Veganos, el podcast donde os contamos nuestras aventuras y desventuras dentro del veganismo. Yo soy Miguel Morales, en redes soy dietista vegano y soy el cuarto maldito vegano. Siempre detrás de las cámaras, hoy está Gisekian. ¡Se ha colado! ¡Me ha quitado el puesto! Realizando el podcast y estoy aquí con dos maravillosas personas. Tenemos a mi derecha a Sergio. Hola, ¿qué tal, Miguel? ¿Cómo se siente presentar por primera vez? Es muy raro pasar de haber escuchado todos los episodios trabajando en el invernadero familiar cogiendo pepinos y de repente estar aquí. Es como raro, rarísimo. ¿Y tú qué tal estás, Miriam? Muy bien, encantada, súper feliz de que hayas decidido dar este paso de presentar este podcast de hoy, que seguro que va a ser súper guay, y encantada de tenerte delante de cámaras. Porque claro, ¿qué día es hoy? ¿Qué día estamos escuchando Guau. este episodio? Hoy, Día 1 de noviembre. correcto, que es el día... El Día Mundial del Veganismo. Hoy os vamos a hablar de la historia del veganismo porque es muy importante conocer la historia y tener en cuenta esos aprendizajes que se llevan las activistas que llevan años en la lucha, cómo comenzó la etiqueta de vegano, de dónde sale, quiénes fueron esas primeras personas que trabajaron con ese concepto y cómo ha evolucionado. Así que vamos a centrarnos principalmente en de dónde sale la etiqueta y esos inicios, pero... Pero bueno, vamos- antes de empezar hay que agradecer. Hay que Siempre digo yo. agradecer a nuestro patrocinador, A Biberi, Biberi. que ya sabéis que nos veremos el 6, 7 y 8 de diciembre en Irún Correcto. y que vamos a tener un show, ¿verdad, Sergio? El día 7, si no estoy equivocado, es a las 16:00, a Sí, las sí, sí. 4 de la tarde. Así que si estáis por allí, literalmente, no os lo podéis perder. Y recordar que la persona que venga de más lejos va a tener un premio. Va a Sí. tener un premio. Que todavía Miguel tiene que decirnos cuál es el premio de él, porque todavía no ha añadido nada. Pero bueno, Bueno, yo sí quiero poder cambiar mi premio, ¿no? bueno, nos lo pensamos. ¿Qué dice producción? No. Yo como no soy muy materialista, no hay nada mejor que un buen abrazo. Oh. Así que Ah. así ha comenzado el día de grabación de hoy, con buenos abrazos. Literal, nos hemos abrazado mucho. Y un buen abrazo en condiciones y no de esto que te abrazan y es como, ¿qué es esto? Yo necesito un poquito de abrazo. Total. Bueno, ya sabéis que nos podéis seguir en malditosveganos.com, la página web, también en Spotify, YouTube, que ahí subimos todos los episodios. Y por supuesto también agradecer a los patrones, que bueno, Totalmente. seguramente si eres patrón del podcast, si eres un maldito Bulbasur o Ibisur, estés escuchando o viendo esto antes. Así que, bueno, un besito para ti también, ¿no? Un besito para los patrones. Y nada, ya podemos darle al tema, amigue. Todo tuyo. Vamos allá con la historia del veganismo. Existen diferentes artículos que desarrollan cuál es la historia, empezando desde, se puede empezar mucho más atrás, pero empezando desde la Sociedad Vegetariana de Reino Unido. Bueno, empezando por la Vegetarian Society y luego surgió la Vegan Society. Y vamos a empezar por ahí. Mucho antes de eso ocurrieron muchas cosas que son importantes. ¿Quiénes fueron esas primeras personas vegetarianas? ¿Quiénes pusieron la ética por encima de la mesa? Hoy no vamos a abordar eso porque esto no puede ser... Eterno. Entonces, vamos allá. Existen numerosos artículos donde se profundiza en la historia del veganismo y en esto siempre se aborda que el veganismo tiene un solo significado. ¿Es verdad esto? Hoy vamos a abordar estos diferentes significados que se le da, Qué a interesante. veces de forma errónea. Pero ¿de dónde viene el veganismo? ¿Cómo se define por primera vez? Y vamos allá, vamos a profundizar un poquito a poco para poder entender este proceso y hasta el día de hoy, porque la historia del veganismo no fue ahí y ya. Claro, de repente se juntaron tres muchachitos y dijeron, pues a ver, igual esto del veganismo es porque tenemos estas preocupaciones, ¿no? Pero igual antes ya había muchas preocupaciones por los animales, pero no se había puesto un nombre. El veganismo es exclusivamente por los animales no humanos y no es porque otras causas no sean importantes. Ya abordamos esta cuestión en el episodio anterior de la interseccionalidad. Simplemente es el movimiento que los demás animales merecen. Merecen que les pongamos en el foco y alcemos sus voces porque tienen voz. No podemos decir que los animales no tienen voz porque la voz es la frecuencia que sale de que las cuerdas vocales se frotan. O sea, no simplemente por no poder verbalizar Ya. no tienen voz. Ya. Esto es muy importante. Debemos alzar sus voces para en algún momento abolir la explotación animal.
Vamos allá, vamos con la historia del veganismo. En 1943 nos tenemos que remontar al 43, a los años 40. Realmente es hace nada. Claro, Sí, o sea, O sea, es que no hace ni 100 años. quiero decir, o sea, es lo que un poco como comentaba antes, ¿no? Sin tener tampoco mucha idea, pero es como que ha sido hace 50, 60 años, ¿sabes? Como, bueno, un poquito más, en verdad. Es que todavía vivo en los 2000, ¿no? Pero bueno, menos de 100 años y que ya como que se ha puesto un nombre. Literal. totalmente. Que ya era hora, menos mal, porque si no, imagínate que llega 2024 y ni siquiera tenemos la etiqueta de vegano. ¿Te Es que imaginas? eso habría sido surrealista. Total. Entonces, en el 43, algunos miembros de la Sociedad Vegetariana de Londres, entre ellos Donald Watson y Leslie Cross, que son dos de las personas que vamos a mencionar hoy, cuestionaron el consumo de lácteos, exponiendo que para las vacas la pérdida de sus crías es comparable a la pérdida de un hijo para una madre humana. Qué interesante. Porque sé que Watson le preguntó a sus compañeros de la sociedad vegetariana si se le unían para rechazar los lácteos de forma colectiva. Claro, ¿no? porque vegetariano también incluiría lácteos y huevos y creo que también en ese sentido se oponía al consumo de huevos, pero bueno, esto ya es como que va por otro lado, ¿no? Porque por el tema de la guerra y demás tampoco es que hubiera como muchos huevos en el mercado. Totalmente. ¿Qué pasa? Que no se le unieron, pero bueno, no no. vamos a hacer spoiler. No se generó un subgrupo dentro de la sociedad vegetariana. Llegamos a 1944, cuando se creó el término vegan, que para quien no lo sepa es el principio y el final de la palabra vegetarian. ¿Cómo os quedáis? No lo había pensado nunca. Claro, o sea, yo entiendo que si tú ves vegetarian y vegan, o sea, ves que en realidad sí, las palabras tal, pero no como el concepto de no, es el principio y el final. O sea, claro, es como la transición, ¿no? Veg y an, ¿no? Correcto. Total, yo hasta que no me paré hace unos añitos a leer la historia del veganismo, yo no tenía ni idea de esto. Es que cuesta un poco hacer como la conexión de vegan, ¿de dónde viene vegan? Y hubo varias propuestas encima de la mesa. No recuerdo cuáles son las etiquetas, pero imaginaros que hubiera salido otra en lugar de la de vegan. ¿Tipo? De repente, es que no las recuerdo, no las he anotado, pero bueno, si busquéis la historia del veganismo, que os animamos a hacerlo, hay diferentes artículos, podréis verlas. Muy bien, Vale, muy me bien. da como curiosidad. O si no, bueno, os la dejamos luego en las notas del programa, así que no hay Total. problema. Al final estos podcasts son una ventanita para que luego podáis seguir buscando más cosas. Continuamos. Se creó la Vegan Society porque la sociedad vegetariana se negó a crear un subgrupo para las personas vegetarianas que se oponían al consumo de lácteos. Es por eso por lo que surge el término, por lo que, claro, tenían ya una sociedad, ¿para qué vamos a fundar otra si dentro de esta podemos hacer un subgrupo? Pero se negaron. Ah, ¿se negaron? Claro, como se negaron, surge la Vegan Society. ¿Y por qué se negaron? Ajá. Porque son especistas. Bueno, son, si siguen vivos, eran especistas. Vale, o sea, yo entiendo que va un poco por el tema de yo me hago vegetariano porque no quiero consumir cadáveres, en plan, no quiero consumir cuerpos de animales, pero bueno, no empatizo con el sufrimiento de las vacas ni de las gallinas. Un poco en plan de, bueno, a mí por lo menos, yo, mi lechita y mis huevos por la mañana de desayuno inglés, que no me los quiten, ¿no? Un poquito por ahí. El 1 de noviembre de 1944 se publicó el primer artículo de la revista The Vegan News y en él se expuso la necesidad de la abolición de la explotación animal. Fue como la primera vez que reflejan eso después de haber creado la sociedad vegana. Qué interesante. En 1945 se estableció que el objetivo de la sociedad vegana es oponerse a la explotación de toda vida sintiente, sea rentable o no, para el ser humano. Es la primera vez que se abre ese melón. O sea, van muy poco a poco. Pasan los años y van aportando algo nuevo. No se define completamente hasta que pasan unos años. Claro, y en este sentido están coexistiendo la asociación vegetariana y la vegana. O sea, primero nacen en la vegetariana y luego dicen, bueno, a ver, no queréis que estemos aquí dentro ni tal, así que bueno, como os habéis quedado simplemente allí, nosotros queremos ir más allá, así que es cuando la sociedad vegana empieza a hacer todas estas cosas. Totalmente, es cuando la fundan. ¿Que no queréis? Pues nos vamos. Vale. Esa fue la respuesta. Ok. En 1946, Watson fue elegido como el primer presi de la sociedad vegana. Ok. Vale. Primer presidente, los inicios. En 1947, Faye Henderson, la secretaria de la Sociedad Vegana, afirmó en una revista que una persona que se considera a sí misma vegana es aquella que rechaza toda forma de explotación animal. Ahí teníamos a la secretaria haciendo algunas anotaciones importantes, las primeras veces que se decían cositas, importante saberlo. Muy bien. En 1949, Leslie Cross publicó un artículo titulado En busca del veganismo,
en el que se aborda la definición del veganismo. Él sugería que este fuera entendido como el principio de la emancipación de los animales de la explotación a la que se les somete por parte del ser humano. En este también recalcaba que cada vez que alguien intentaba definir el veganismo sin una definición oficial, estaba dando su idea de lo que significaba el veganismo y no la definición real, y que fuera consistente con los principios que se buscaban con este. ¿Qué opináis de esto? Yo creo que mucha gente puede adaptar como el veganismo a su vida, pero es cierto que hay mínimos comunes, ¿no? Que todas compartimos dentro del veganismo, que es básicamente estar en contra de toda explotación animal. Claro, o sea, digamos que lo que veían, yo entiendo que esto como es lo de poner etiquetas y poner como un nombre, es para que a raíz de esta definición primigenia, ya la gente como pueda... Primigenia. Ya estamos, Sergio, con las palabras. No pasa nada, es que he jugado mucho a Pokémon, los que Muy saben bien. entenderán. Ok. Entonces, al tener esta definición primera, pues ya como que el resto de personas pueden tener como esa base para luego igual pues poner, como les va a atravesar a ellos, pues que puedan, digamos, adaptarla a sus definiciones, pero que al final no deja de ser también parte de la definición original, que es la no explotación y la defensa de los animales. 100%, 100%. Esto yo creo que además a veces lleva confusión, ¿no? Cuando usamos diferentes definiciones, pues luego pasan cosas, ¿no? Pasan cosas como que hay gente que no lleva una alimentación 100% vegetal que se llama a sí misma vegana. No, yo creo que hay veces que puede inducir a error si no tenemos un mínimo común de lo que es el veganismo. Ujú. Totalmente. O sea, debemos decir lo mismo, aunque lo digamos con Diferentes palabras. Claro, ahí está el punto, que cada persona cuando llega al veganismo no le dan un manual y le dicen tienes que definirlo así. No te dan la historia del veganismo. Tú no caes. Estás haciendo muchos cambios en tu vida, a nivel ideológico, a nivel práctico, cambiando tus hábitos. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso, que las personas que comienzan en el veganismo, que no están a tope con el activismo, porque es progresivo, no van a definir el veganismo como lo hacía Leslie Cross en el año 40 y tantos. Claro, Total. incluso nosotros mismos, si te preguntas en el primer día que te hiciste vegano o vegana, ¿qué era para ti el veganismo? A que te lo pregunten hoy, a que las definiciones son diferentes. Probablemente. O probablemente a lo mejor yo quería ayudar a los animales, pero no tenía los términos académicos para hacerlo, ¿no? Eso le puede pasar a muchas personas y no pasa nada. O sea, puedes ir acercándote al movimiento social. Es verdad que a mí, por ejemplo, las etiquetas y los conceptos me han ayudado mucho a guiarme de dónde yo me quería ubicar y a visibilizar, ¿no? También de decir, vale, que yo lo que quiero es ser vegana, no vegetariana, ¿sabes? ¿No? Es un poco... Me parece muy útil. Muy bien. En estos años, Leslie Cross llega a la conclusión de que la forma de llegar a una definición clara y precisa es a través de definir el veganismo como un principio del cual se derivan ciertas prácticas por lógica y coherencia con ese mismo. Entonces, sí que escribió una definición, pero no podemos estar todo el rato citando eso y ya. Tenemos que ceder lo que hemos mencionado, que la gente va a usar sus palabras, no todo el mundo utiliza términos académicos. Totalmente, totalmente. Claro, hemos evolucionado desde entonces y la vida también ha cambiado, o sea, tenemos que adaptarnos a las situaciones en las que nos encontramos ahora. Totalmente. Llegamos a la actualidad, donde numerosas activistas dicen que se ha tergiversado el... ¿El concepto? Claro, es como... Amor. Claro que existen diferencias ideológicas y estratégicas y por eso se define el veganismo de diferentes formas. Esto es importante tenerlo en cuenta. Pero no podemos utilizar la carta de la hostilidad de repente porque digamos, es que se está tergiversando el significado del veganismo. Esto no puede ser. Tenemos que charlar, tenemos que hablar, tenemos que debatir, tenemos que compartir recursos. Que ser empáticas unas con otras. Es como empatía máxima para los animales no humanos, pero para los animales humanos... Y tus compañeros y compañeras de lucha, no sé. Claro. Hostilidad horizontal, Exactamente, de repente. la hostilidad horizontal, ¿no? Que hay muchas veces que, bueno, incluso me atrevería a decir, porque esto muchas veces a los veganos nos pasa, ¿no? Cuando de repente ves que una persona que es carnista pasa a ser vegetariana, es como que, hostia, qué bien, qué guay, no sé qué, ¿no? Como estás más cerca de nosotros, pero si una persona que lleva una alimentación 100% vegetal de repente, por el motivo que sea, pasa a comer huevos o pasa a comer lácteos porque el contexto, ¿no? El contexto de la vida de cada uno y demás, o el país o lo que sea, ya es como, estabas con nosotros y ya te has alejado y se ve mucho peor, aunque es verdad que las dos personas contribuyen a la explotación animal al consumir lácteos y huevos, pero nuestra perspectiva es diferente, ¿no? Totalmente.
Totalmente. De repente, haciendo lo mismo, a uno hemos aplaudido y al otro no. Que es verdad que es importante saber como de dónde viene cada uno, pero yo creo que también entender por qué da ese paso. Claro. O sea, hay gente que da ese paso y para mí, igual soy dura, pero probablemente es gente que no le ha importado los animales en ningún momento, o que no ha tenido una visión amplia respecto a ese tema o no ha sido consciente de ese tema, porque si te bajas del carro tan rápido, probablemente es porque no seas consciente de la explotación animal, o haya sido una moda, te haya llegado de repente, hayas encontrado una influencer que es vegana y digas, ah, pues qué interesante, yo también, porque yo veo eso en Instagram, también lo veo, pero para eso, para saber qué ha pasado, hay que escuchar a la gente. Claro. Y ya luego Ya hacemos valoraciones. Ya luego, si eso, abrimos un hilo en Twitter. Claro, ya, pero primero vamos a escuchar a esa persona, ¿no? Total. A mí me gusta pensar que las personas veganas lo hacen lo mejor que pueden con la información que tienen disponible. O sea, tener como ese pensamiento, a ver, no siempre lo hacen lo mejor que pueden con la información que tienen disponible, en plan. Pero como que este cambio de chip de decir, vale, pero es que lo está haciendo lo mejor que puede. O sea, está en sus inicios, está comenzando, pues poco a poco, igual en cualquier ámbito, en cualquier ¿Y movimiento por qué social. no se elige como ayudar a esa persona, ¿sabes? En vez de machacar a esa persona. Claro. Que luego hay mucha desinformación, que luego igual una persona, de repente, ella dice, va, yo quiero por los animales llevar una alimentación 100% vegetal, y de repente va al médico de cabecera y el médico es un dinosaurio que estudió nutrición en 1944, cuando nació precisamente la Vegan Society, y dice, no, tú tienes que comer carne, ¿sabes? Entonces, es eso, entender los contextos, pero al final entender que si esa persona necesita recursos, como por ejemplo este podcast, ¿no? Pues nos puede tener a nosotros para que tenga esa información que muchas veces al principio no tenemos. Literal. Yo tengo una pregunta, Migue, y es si todas las personas tienen diferentes visiones o, bueno, consideraciones subjetivas respecto al concepto de veganismo, ¿en qué deberíamos estar de acuerdo todas las personas veganas dentro del veganismo? Existen varios puntos y vamos a enumerar cada uno de Venga. ellos. Son Vale. importantes tenerlos bien apuntados, que no se nos olvide ninguno. Ok. Y el primero es que es un principio ético que tiene el objetivo de abolir la explotación animal y se deriva en numerosas prácticas que consisten en rechazar la explotación animal siempre que sea posible y practicable. Me gusta mucho como este último punto de posible y practicable. Hay que puntualizar en este punto que, claro, ¿cómo entiende la gente libremente lo que es posible y practicable? De repente me voy de viaje y dejo de ser vegano porque es que no me es practicable. No, amore, ¿dónde te estás metiendo? Ya. O sea, si te estás yendo a la otra punta del planeta, planifica qué vas a comer Literal. y cómo vas a moverte. De repente no te Literal. montes en un caballo. No es necesario que hagas ese tipo de entretenimiento. Tienes Totalmente. que buscar las alternativas. Total, les derivamos a cómo ser vegano en Vietnam o cómo ser vegano en Tailandia, creo que era también, Sí. de que hemos hecho aquí, Sekiam y yo, un par de capitulitos que os pueden servir para saber cómo viajar y no saltarte tus principios éticos más A fundamentales. mí me encanta una frase que dices siempre, que cuando tú te vas de viaje, o sea, dirá porque Ay, pues es que no sé a cuál te refieres exactamente. Claro, que cuando tú te vas de viaje, tú no dejas de ser antirracista. Antirracista, ecologista, feminista, claro, porque voy a dejar de ser vegana. Correcto. O sea, ¿qué pasa? ¿Que me olvido de todo lo que yo creo y de quién soy? Claro, de repente me voy a otro país y mato a alguien, ¿no? Porque me da Claro, igual. Pues no. Porque vía libre, ¿no? Siguiente punto. El veganismo es exclusivamente para los animales no humanos y debemos tener en cuenta un enfoque transversal de las luchas porque ni debemos ser oprimidas ni debemos ser opresoras. Ok. Es muy importante. O sea, tener un enfoque interseccional. Es decir, el veganismo es un movimiento que habla de los animales, como el feminismo es un movimiento que habla de las mujeres, como el colectivo LGBT habla de las personas LGBT, como el movimiento antirracista habla de las personas racializadas. Ahora, todas ellas podemos interrelacionarnos, generar lazos, visiones amplias y decidir que no queremos participar de ninguna opresión. Completamente. Ese es el resumen, ¿no? O sea, hay personas veganas que somos mucho más que veganas. En plan, no podemos de repente hablar únicamente de los animales y que nos importen únicamente los animales, sino que tenemos que ir más allá y Totalmente. quedarnos en una burbuja aislada. Y que la gente que no sea más allá de vegana también puede empatizar con Claro. el resto de personas. Totalmente. Para crear los futuros que son posibles tenemos que abordar mucho más que la causa animal. Totalmente. Siguiente punto. También es una cuestión política, porque todo es política. Estamos aquí con una socióloga y politóloga. Oye, no hay capítulo en el que no me saquéis el currículum, de verdad. Bueno, y nos No, quedamos es cierto, cortos, es que todo es política y parece que ahora todo eso molesta, pero de verdad, es que comprar el pan es política. Correcto. Entonces, Tú compras tu voto, que muchas veces se dice, ¿no? Entonces, Totalmente. o sea, tú eliges
¿a quién estás dando tu dinero? Si a la multinacional que Tú explota votas animales. con la compra, ¿no? Exactamente, sí. Tú compras O tu voto. decides pues ir a tu comercio local a coger las verduritas que ha traído es el señor del campo. Pues ya está. Totalmente, todo es política. Yo no entiendo por qué alguien piensa que el veganismo no es política. No, o sea, quiero decir, no tienes ningún tipo de aspiración global o macroestructural a cambiar las cosas desde los movimientos. O sea, quiero decir, no lo entiendo. Claro, ¿No quieres incidir en las instituciones? ¿No quieres hacer cambios estructurales? O sea, solo va de tu cambio individual y aún así, un cambio individual no es política cuando es un cambio guiado por la ética y una posición moral. fíjate, yo puedo decir algo más con todo el tema de política. A mí, cuando recogí firmas de No es mi cultura, que estábamos estaba en mi pueblo con unos colegas, pues es verdad que uno se me acercó y me dijo, no mezcles aquí con cosas como de política. Y es como, claro, pero si yo aquí libremente, ¿no? puedo decidir recoger estas firmas que no hacen daño a nadie, o sea, a veces hay como un odio hacia la política o hacia las cosas que sean política, aunque no tiene por qué ser algo, no sé cómo explicar, que sea algo ni siquiera de afiliado a ningún partido político. Ya, Pues es que se ha tergiversado, yo creo. Sí. La idea de la política se está corrompiendo un poco y hay mucha gente que yo entiendo que se ve muy alejada de la política institucional, etcétera. Pero, tío, que política es mucho más. Que política es que es todo. Es que los animales son sujetos políticos. Entonces, ¿por qué estás negando que son sujetos políticos? Vamos a ver, ¿cómo no? Son sujetos a los que le queremos aplicar derechos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Si los ecosistemas pueden tener derechos, los animales deben tener derechos. ¿Eso no es política? Me enfado. Yo creo que esto va de la mano de estar en contra del bienestarismo y de la regularización de las leyes en lugar de abolir directamente la explotación animal. Creo que viene de esa creencia, de repente, porque genera como a esta gente le genera un rechazo, esta teoría genera un rechazo hacia la regularización, hacia la política institucional y bueno, como que mucha o sea, gente lo puedo entiende. entender, pero, o sea, puedo entender de dónde viene, pero no lo comprendo porque me parece como negar cosas muy graves, como cosas fundamentales por las que estamos luchando. No sé. Totalmente. Vamos con el siguiente punto. Venga. El veganismo no es ni una moda, ni una dieta, ni un simple estilo de vida. ¡Dilo! Se suele caer que Sí. al inicio del veganismo, en esa primera etapa del veganismo, es fácil definir el veganismo como un estilo de vida. Es como, mamá, pues sigo Como este de una estilo manera vida, muy vida. simple, ¿no? Claro, no te metes ni en política, ni te metes en Ya movidas. está, es mi, Sí, ahora es mi estilo de vida. decisión personal, ¿no? Claro. Hay que salir de ahí. Pero entender también que hay gente que lo utiliza. En plan, no podemos negar que hay gente que hace recetas y que pues no está metida en el activismo. O sea, lo utiliza. Pero que pueden servirnos como herramienta. En el sentido de facilitar un cambio, ¿no? ¿Cuántas personas veganas Habría que valorar la ven un montón de estrategia. recetas de personas veganas en Instagram para facilitar su cambio en la transición hacia una alimentación 100% vegetal? ¿No? O sea, podemos utilizar esas herramientas. Es una cuestión comunicativa, ahí está el punto. O sea, entra dentro de las diferencias estratégicas y tomar esa decisión desde la información pues puede ser un punto. Pero la mayor parte de las veces se hace desde el desconocimiento de sentarte a... Ya. Porque no estás metida en el activismo. O sea, yo no habría llegado al punto en el que estoy si no me hubiera obsesionado con la teoría vegana, la teoría antepecita, ponerme a leer a Óscar Horta, el otro, las diferencias, pum, esta persona con la que no estoy nada de acuerdo y de repente me enfado muchísimo, como hizo Miriam leyendo para la interseccionalidad. O sea, cuando tú no pasas por ese proceso, pues al final haces decisiones desinformadas o... Yo ahí haré un poco de abogada del diablo, que yo creo que hay gente que hace las cosas muy bien sin necesidad de abrir un libro. Totalmente. Y Eso que es. llega a las mismas conclusiones y que está totalmente en concordancia. Y luego hay mucha gente muy leída, Qué muy fatal. estúpida. Que fatal. Que fatality. Entonces, como que tampoco lo idealizaría porque hay gente que corrompe los conceptos, que corrompe las ideas, que entiende lo que le da la gana. Entonces, bueno, que yo creo que al final es un poco tener estos mínimos, ¿no? Incorporar estos mínimos. No sé si tenemos alguno más. Sí. Siguiente punto. Las personas veganas estamos en contra del especismo y debemos tener una ideología antiespecista. Yo he escuchado últimamente que hay que dejar de decir antiespecista porque es negativo. Yo a eso no le veo ningún sentido. A ver, se afirma, la gente que está en contra de la etiqueta antiespecista, del antiespecismo, afirma que decir anti es negativo y es como, a ver, antirracista. Literal. No sé. Antifascista.
O sea, también lleva el anti. O sea, no creo que profundizaremos en algún momento, quizás algún día, en eso. Yo la verdad es que no lo tengo muy claro que dejar de decir antiespecismo tenga sentido. Sí que O sea, es cierto que se entiende mejor la palabra vegano es más que mainstream. antiespecista. Claro, sí, 100%. porque- Yo no digo que haya que dejar de decirla, ¿eh? Yo siempre hablo un poquito, que igual estoy en lo incorrecto, ¿eh? Yo lo lanzo, pero igual estoy totalmente en lo incorrecto. Siempre entiendo un poco como que el veganismo es una práctica antiespecista o una ideología guiada por el antiespecismo. O sea, es como que yo siento que el antiespecismo es una idea y el veganismo es una práctica de las ideas. Porque tú puedes sentirte antiespecista o pensar antiespecista o estar de acuerdo con el antiespecismo y no practicarlo. Y yo, ¿sabes? Sí, a ver. cuantísima gente se dice feminista y no lo es. No, pero yo me refiero, cuando una persona dice, es que hay mucha confusión con respecto a que se afirma que hay gente que puede considerarse antiespecista, pero no ser vegana. O sea, si tú eres antiespecista... No. Ok, o sea, yo es que lo siento como un poco como un paso previo. En el sentido de encontrar el antiespecismo o la idea, Entenderlo, claro. claro, y de repente dije, que lo puedo poner en práctica. Y llegas al veganismo. ¿Sabes? Como yo lo entiendo un poco desde ahí. Y por eso creo que puede servir para la gente que es vegetariana y que tiene un objetivo de ser vegana, pero no lo es todavía. O se encuentra en un momento inestable. Pues en vez de usar la palabra vegano, puedes usar la palabra antiespecista, ¿no? En el sentido de yo comulgo con el antiespecismo, aunque ahora mismo no esté en la práctica llevándolo a cabo. Ese camino llega por las dos partes. O sea, hay gente que conoce el antiespecismo y dice el especismo no tiene ningún sentido. Conocen a Óscar Horta, que es uno de los autores más conocidos que están a tope ahí hablando de antiespecismo. Y que ha estado en este podcast. Totalmente, antes de que fuera presencial, ojalá algún día aquí de forma presencial. Total. Y aborda el antiespecismo de una forma no mainstream. Entonces no llega a tanta gente. O sea, una persona que ha desarrollado muchísima teoría, pues al no adaptar los contenidos pues ahora mismo no está en boca de todas las personas. Y hay gente eso que llega primero al antiespecismo y luego llega al veganismo, y gente que llega al veganismo pero sigue siendo especista. Eso es verdad. Pero es que yo creo que hay gente que puede decirse vegana que sigue siendo especista porque probablemente no haya encontrado el antiespecismo. Claro. Por eso hablo del antiespecismo como idea, como ideología, como algo que puedes no estar haciendo, ¿sabes? Y que con lo que puedes comulgar o no, o puedes no haber encontrado. Yo creo que hay mucha gente que si deja de ser vegana, entre muchísimas comillas, es porque no ha conectado con la idea, la ideología antiespecista. Claro, porque comenzó como un estilo de vida en lugar de como un posicionamiento ético y político. Claro, si tú dices soy vegano, como la etiqueta del supermercado, en plan como productos veganos, porque en plan como productos que llevan la etiqueta V-Label, pues en plan, a lo mejor eso es lo que yo veo, que si te has quedado solo ahí, pues os animamos a encontrar la etiqueta antiespecismo, ¿no? Y a leer sobre antiespecismo. Pero existen esos choques entre quien se considera antiespecista y quien se considera vegano, porque el veganismo de repente fue muy mainstream. Estaba en boca de todo el mundo, las empresas, se empezó a mercantilizar, el Famosas, capitalismo. nicho de mercado. Claro, hay diferencias. Yo, por ejemplo, he militado en el antiespecismo y yo me frustré porque de repente yo llego con esa visión del veganismo, es del activismo, de la gente que está en redes divulgando veganismo, como más activista, más de estar hablando todo el rato de activismo en lugar de recetas. Y claro, como que se reivindica el significado. En lugar de decir, mira, adiós a esta etiqueta porque está todo el rato considerándose una dieta, una moda, un estilo de vida, pues están ahí defendiendo que es un posicionamiento ético y político. Aunque no todo el mundo está de acuerdo con lo político, pero en fin. Diferencias todo el rato. Pero hay que fijarse también en lo que nos une. Y no todo el rato en la diferencia, sin estar debatiendo y en estar, sobre todo, cuestionándonos sin siquiera abrir el mensaje privado de Instagram. Total. En plan, que haces todo el rato cuestionando a la gente sin saludarle y sin increpando. Totalmente. Eso no puede ser. Hay que abolir la explotación animal y la hostilidad horizontal. También, muy bien. Dilo. Sí somos abolicionistas de la hostilidad. De la hostilidad horizontal. Hay personas que divulgan el veganismo defendiendo que se puede ser vegano, animando a la gente a hacerse vegana por el planeta, por los animales, por tu salud, por la humanidad, por la justicia alimentaria. Y esa es una diferencia estratégica. Lo que no se puede hacer... Yo no estoy muy de acuerdo. Claro, yo tampoco. Pero entiendo que haya gente que lo haga porque confunden
O sea, yo entiendo que se puede hacer si se hace bien. Claro, hablando de alimentación. Claro, o sea, yo creo que tú puedes decir, amigas, el veganismo es una ideología maravillosa, una práctica ética en tu vida para eliminar la explotación animal. Ahora, ¿sabes qué otros beneficios puede tener que tengas una alimentación 100% vegetal? Salud, medio ambiente, ¿sabes? Como intentar poner el foco en los animales y ya después contarte, obviamente, porque tenemos una visión interseccional, que es que este beneficio para los animales va a beneficiar a otras muchas cosas. Va a beneficiar a las personas, va a beneficiar al medio ambiente, va a beneficiar a otras muchísimas cosas este cambio que tú estás dando por los animales. Pero, y bueno, y entender también que hay gente que llega a esa alimentación sin los animales, ¿no? Sí, sin el que igual, veganismo. tan pronto igual la toma, la deja, porque precisamente era para ella eso, alimentación y ya está. Claro, por eso es tan complicado, ¿no? Ya tuvimos también un episodio en el que hablamos sobre si llamarte vegano cuando tienes una alimentación 100% vegetal por ecologismo, cuando los animales no te importan nada y no tienes una visión antiespecista. O sea, yo eso lo veo regular. ¿Ves? Aquí hay muchas confusiones conceptuales porque no compartimos mínimos, ¿no? Yo creo que sí que eso, que podemos hablar de beneficios si se comunica el foco en los animales, se habla de veganismo con los animales y luego lo demás. No sé cómo lo ves tú. Sí, sí, totalmente. Debemos tener en cuenta que la comunicación es algo muy personal. Yo nunca iría a mi madre a decirle que el veganismo es un principio de emancipación porque no me entendería. Tengo claro que debo usar unas palabras u otras según con quién esté. Diferentes palabras para decir lo mismo, que es donde pienso que está la clave. Literal. Qué importante es saber elegir las palabras, el tono, saber a quién estás hablando y cómo. Y también tus energías, quiero decir, porque hay veces que, por ejemplo, en la cena de Navidad con tu cuñado, no te apetece ponerte a debatir y es como, mira, cariño, si quieres en otro momento, que tengas fuerzas, lo comentamos, ¿no? O sea, también creo que esto en algún otro podcast lo hemos hablado, que al final nosotros como activistas tenemos que también ser conscientes de lo que nos atraviesa en nuestros problemas, nuestras inquietudes y que a veces hay momentos en los que tú dices, vale, es que tengo 2 horitas libres al día y es que no me puedo poner a discutir con José Luis porque no lo va a entender. Total. ¿Y cuánta energía vas a desgastar en una conversación que no va a llegar a ningún lado? Hay que elegir las batallas, 100%. Todo el tiempo y no perderse por la frustración y por las ganas de todo el rato comunicar y comunicar. Hay que parar y hay que elegir. Yo me frustro, ¿eh? O sea, que aquí consejos vendo, pero para mí no tengo. Yo me frustro un montón, pero, o sea, doy los consejos desde que intento aplicármelos a mí misma, pero yo me veo frustrada cuando veo una compañera que de repente ha dejado de ser vegana, me veo frustrada cuando de repente veo que los animales son los últimos que escuchar, me veo frustrada en muchas circunstancias, pero intento gestionar esa frustración. Y nos sirve como recordatorio constante de esas cosas, porque yo cuando comunico cosas en redes no es que yo sea perfecto, sino que yo me he parado, he hecho una reflexión y la he compartido, pero aplícatela luego. Claro. Es como poco a poco interiorizando las cosas, haciendo cambios y recordatorios. Muy Totalmente. Importante también, no solo a nosotros Y qué mismos, importante, esto ya lo digo a lo mejor un poco más personal, qué importante no presionar a las personas de nuestro alrededor en sus procesos hacia el veganismo. Porque una cosa es acompañar y y dotar de recursos, de información y otra presionar, ¿no? Porque hablabais un poco antes de toda esta gente que se hace de repente vegana por un hombre o por una mujer o por un novio, no sé qué. Es como, tienes que hacer vegano por los animales, no por nadie más. Y hay veces que nos cuesta mucho tener relaciones interpersonales con otras personas que no están siendo conscientes de la explotación animal. Y yo creo que ahí el ser un poco paciente, empático, consciente, dar tiempos, dar recursos, ser amable. ¿Es frustrante para nosotras? Sí, pero que a la larga creo que es más positivo. Todas hemos sido, al principio por lo menos, esa vegana o vegano enfadado con todo el mundo porque no lo entiende, ¿no? Te tomas la pastillita de Matrix y de repente todo el mundo cómo no puede entender la realidad, pero también hay que ser consciente de que precisamente vivimos en una sociedad que es especista, que está desde los inicios, desde que somos pequeños, enseñándote en la escuela, la granja, el caballo vive en el establo. Mentira, ¿sabes? Pero que nosotros tenemos que convivir también con estas personas que muchas veces, pues quizás a veces no van a entender o quizás poco a poco, cuando vean que pasan el tiempo, pues van a entenderte más, van a ser conscientes de que
tú has tomado esa decisión de que no vas a pues, colaborar con la explotación animal y van a decir, oye, hemos pensado en que podemos ir a este sitio, a este restaurante, que tienen opciones para ti. Claro, y eso en un primer momento pues no lo habrían pensado. Entonces hay que ser también, entiendo que es complicado porque al principio pues pasamos como por muchas etapas, ¿no? Pues enfado, ira, rabia, etcétera, cuando entramos y nos damos cuenta de esto, pero también luego hay que intentar ser un poco más comprensivos con esas personas que pues no están donde estamos nosotros. Totalmente. Y hoy, Día Mundial del Veganismo, no podemos despedir este podcast sin recordar lo más importante, que los animales están viviendo una situación muy dura, están viviendo un nivel de explotación que no ha vivido ningún otro colectivo en el mundo y que debemos de actuar ya. Si podemos dar cambios en nuestra vida, darlos y nada, seguir informándonos, seguir dando recursos. No sé si queréis aquí mencionar como algún documental, algún libro porque Miguel, tú no has comentado ningún documental ni ningún libro en ningún momento. Nosotros hemos hablado en el podcast de muchos recursos, pero no sé si hay algún recurso que a ti te haya sido como muy útil. A ver, yo pienso que como soy consciente de tantas diferencias, al final me cuesta hacer recomendaciones. Ajá. Porque es como, ¿cómo voy a recomendar este blog si es transfobo? ¿Cómo voy a recomendar? Me cuesta un montón dar el paso a las recomendaciones. ¿Un documental? Y pues el que todo el mundo recomienda, que es Terrícolas, para entender lo que es la explotación animal es clave. Ok. Y Dominion también, que lo suyo es verlo con alguien, no estar tú solo. Fíjate que no me los he visto nunca. Pues yo me lo empecé y no sé si me lo llegué a terminar. Querían verlo de forma colectiva, en el colectivo antiespecista en el que estaba, pero yo, lo siento mucho, ya soy consciente de lo que hay, no necesito volver a exponerme a tanta violencia. Pues ahora que también ha sido Halloween, podemos recomendar Matadero, por ejemplo. Una buena película de terror. Una buena película de terror, literalmente. Una terrorífica, mejor dicho, porque bueno, Claro. como se entiende esto. 100%, horrible. Total. Y para terminar, que la historia del veganismo se escribe cada día. O sea, se están haciendo cosas importantes en todo el mundo. No sé si cada día, espero que sí. Sí, yo creo que sí, 100%. Y no somos conscientes de todo eso. O sea, yo una vez me encontré con una persona en una vigilia que decía que veía que no estábamos avanzando en el veganismo y yo creo que tenía el foco un poco en los productos nuevos. ¿En plan? No están poniendo productos nuevos veganos en los supermercados y que no estaba viendo como más allá de todo lo que no vemos. En plan, obviamente no lo ves, simplemente piensas en ello. Es como están pasando cosas todo el tiempo, hay avances muy importantes, pero dar con toda esa información, no hablando tantos idiomas, es como ni siquiera hay que estar crónicamente online todo el tiempo, que eso lo desacomiendo. ¿Cómo se dice? Lo desrecomiendo. Eso. En fin, me trabo. Estoy un poquito acostumbrándome a la presencialidad. Muy Qué bien, cosa. pues ha ido genial Qué este cosa. podcast. Qué guay. Ahora tienes que despedirlo también, ¿qué te parece? Wow, eso yo no sé si voy a ser capaz. Bueno, te ayudamos. Es muy importante delegar, ¿vale? Súper consejo que vamos a aplicar ahora mismo. Muy bien. Delega. Muy bien, pues Sergio, ya sabes que puedes leer las notas del programa en manitosveganos.com/151. Claro, donde vamos a decir tan ricamente, pues bueno, todo lo que hemos comentado hoy, toda la historia del veganismo la vais a encontrar por allí también. Y por supuesto, ¿qué más pueden hacer? Nos pueden escribir, ¿verdad, Miriam? Nos podéis escribir desde manitosveganos.com/contactar, que nos encanta que nos escribáis, y nos podéis ver desde Spotify, YouTube, desde nuestra web, desde todas las plataformas de podcasting que queráis, ahí estamos. Correcto. Y yo creo que esto ya es el final del capítulo de hoy. Y la Que- próxima semana probablemente no tendremos a Miguel en las cámaras. Puede ser que no, o puede ser que sí, quién sabe. ¿Quién sabe? Pero bueno, ¿Quién lo que sabe? seguramente no hablemos de historia del veganismo, eso seguro. Literal. Pero lo que sí que vamos a seguir siendo... Es unos... ¡Malditos veganos! Aprendiendo a hacerlo con lengua de signos. ¡Un besazo! Un besito, gente. Se Esperemos me vuestros cuidan. comentarios. Comentad mucho en los reels y en los TikToks.